Vamos a referirnos hoy al concepto de Estado fallido, un término y un concepto muy extensamente utilizado en la teoría política, pero que es parte de la política exterior de Estados Unidos, y que, para decirlo con toda claridad y ya iniciando nuestra conversación de hoy, tiene un fuertísimo carácter ideológico y no se condice con una descripción de la situación de determinados estados en un momento específico. Sabemos que el concepto de Estado fallido fue aplicado a Haití, fue aplicado a distintos países, como un argumento preexistente a la intervención de Estados Unidos o de la comunidad internacional o de determinadas fuerzas invasoras, argumentando que la existencia de un Estado fallido, como ha sido el caso de Haití, es una amenaza al sistema internacional y por lo tanto debe reordenarse la problemática interior de ese país para que deje de ser una amenaza y entonces pueda incorporarse a la comunidad internacional, etcétera, etcétera. Tenemos entonces a Haití ya invadido desde hace varios años por una comunidad de naciones básicamente latinoamericanas, y la situación no se ha modificado y Haití se ha incorporado o no al sistema internacional ya no forma parte del debate ni las preocupaciones. Lo que sí queda claro que los indicadores de pobreza en Haití se han disparado abrumadoramente, la producción de alimentos en el país ha dejado de existir y ahora tiene que importar alimentos, una larga serie entonces de políticas típicamente coloniales avaladas y escondidas detrás del concepto de Estado fallido, entendiendo que un Estado fallido es, primero, una realidad materialmente existente, y segundo, es una amenaza internacional, y tercero, como tal, debe ser custodiada, vigilada, supervisada por una serie de países que intervienen militarmente para ordenar el caos preexistente. El concepto de Estado fallido, que por supuesto se ha elaborado más o menos profundamente en la teoría política, no demasiado, tiene tres por lo menos vertientes para ser comprendido. Las tres formas de comprender el concepto de Estado fallido tienen relación directa con tres formas distintas de comprender al Estado, por supuesto. En este sentido, entonces, la primera forma en que podemos ver al Estado y el concepto de Estado fallido, por supuesto, tiene que ver con la cosmovisión o el paradigma de Tadcock Parsons, que define o comprende al Estado como un sistema de intercambio. En este sentido, la población o la ciudadanía otorgaría obediencia general a las indicaciones o directivas del Estado, no particular sino general a todo lo que el Estado dictamine, a cambio de que el Estado le otorgue algún pequeño grupo de derechos y salvaguardas indispensables para la sobrevivencia social. El Estado daría seguridad, educación, básicamente esos son los dos requisitos de la contrapartida que da a la sociedad a cambio de una obediencia general. De esta manera, entonces, el Estado puede funcionar, sus directivas son genéricamente acatadas, no una por una, pueden reclamarse una a una en forma particular, y el sistema entonces sobrevive. Cuando el Estado falla en otorgar su contrapartida a la sociedad, se vuelve un Estado fallido porque la sociedad entonces entiende, aunque sea inconscientemente, entiende en forma experiencial que ya no tiene sentido otorgar obediencia a un Estado que no cumple con su contrapartida y que no garantiza, por ejemplo, seguridad. Cuando las ciudades se vuelven cada vez más abrumadoramente inseguras, los indicadores de homicidios cada 100.000 habitantes crecen, el contrato, y en este sentido el sistema de intercambio, deja de funcionar y el Estado se vuelve un Estado fallido. O sea, un Estado que es una amenaza para sus vecinos en la medida en que básicamente los índices de criminalidad disparan hacia el exterior o hacia las fronteras el caos y la inseguridad existente en el país. La segunda forma de conceptualizar al Estado y por lo tanto al Estado fallido es una concepción jurídica. En aquellos a lo Kelsen, digamos, ¿no? En la forma en que es conceptualizado el Estado como un Estado de derecho, un Estado de garantías en el cumplimiento de la ley y respeto entonces a la legislación y a los derechos de cada una de las partes. Cuando esto no sucede, cuando gran parte del territorio nacional escapa a la ley, cuando en gran parte de la geografía de un país el Estado no tiene incumbencia y no tiene capacidad de regular los entredichos que se producen en los distintos sectores sociales,
El Estado entonces no funciona en lo que es considerado su rol esencial, que es el del cumplimiento de la ley, y por lo tanto se transforma también en un Estado fallido. Y también en este caso el no cumplimiento de la ley se derrama hacia las fronteras y hacia los estados vecinos, porque los grupos delictivos organizados entonces expanden su ilegalidad a las zonas aledañas al límite del país, zonas que en general el Estado está más ausente que en el centro geográfico o político del país. La tercera forma de conceptualizar al Estado, y por lo tanto también al Estado fallido, es la forma más conocida sociológica en la definición de Weber, en la cual el Estado tiene o pretende obtener para sí el monopolio legítimo de la violencia o de la fuerza o de la coerción. Cuando nos encontramos en un territorio nacional donde hay varios grupos que le disputan al Estado el monopolio de la violencia, que controlan militarmente y políticamente determinadas regiones o zonas, como sucede hace décadas en Colombia, y donde la capacidad del monopolio violento del Estado está seria y físicamente discutida, este Estado entonces tiene serios peligros de dejar de existir y entonces nos encontramos consecuentemente con un Estado fallido. Aquellas situaciones de doble poder o de más poderes en disputa en un territorio durante un tiempo prolongado amenazan la esencia misma de la existencia del Estado y por lo tanto este Estado es un Estado fallido. Esas son las tres concepciones del Estado que tienen una derivación en el concepto de Estado fallido y por lo tanto son en general las tres formas en que puede comprenderse el concepto de Estado fallido. Siempre y cuando tengamos anteriormente al estudio del concepto de Estado fallido la idea de que se trata de un concepto fuertemente ideológico, sesgado, en este sentido es un ariete y una forma de penetración de la política del Departamento de Estado, que lo ha utilizado con mucha habilidad e inteligencia para legitimar y avalar sus necesidades de intervención militar disciplinaria en distintas regiones del planeta, y por lo tanto, en consecuencia, en virtud de que ha servido más que nada para legitimar intervenciones, el concepto de Estado fallido ha caído en desuso, lo cual no implica que no siga utilizándose en trabajos académicos, en papers y demás, a pesar de que el concepto de Estado fallido no tiene la más mínima entidad científica, es simplemente un concepto descriptivo, altamente ideológico y como tal ha funcionado durante varios años en la vida política de nuestros países. Un saludo, nos encontramos nuevamente por aquí la próxima semana.